Bueno, pues empezamos, que ya era hora. Bien, vamos a ver el tema 3, ¿vale? Que es sobre el procesamiento visual inicial. Entonces, hay bastantes partes del tema, bueno, pues que no entran, ¿vale? Estos puntos en los 6, 321, 322, 323. Entonces, hace referencia a, bueno, el primer acercamiento de cómo somos capaces de procesar la información visual inicial. Inicial me refiero a, por ejemplo, vale, líneas, finales de líneas y bueno, ese procesamiento visual en el área de procesamiento visual primaria, ¿no? Ya sabes a nivel neurológico que toda la información llega, bueno, por el ojo, ahora veremos un poco cuál es el circuito neurológico y entonces primero llega al área de procesamiento visual en el lóbulo, bueno, pues occipital, ¿vale? Y después en estos temas veremos, bueno, pues de cómo esa primera escena, ¿vale? Que sería como analógica o simbólica, pasa ya a la escena, bueno, pues más completa, incluyendo, bueno, pues todos los colores, los movimientos y todo lo que vemos un poquito por el ojo. Entonces, hace referencia también al final del tema, como vamos a ver ahora, a Mar. Entonces, bueno, pues es un autor que vamos a ver a lo largo de todo el libro, ¿vale? Lo vimos el otro día en el tema inicial, bueno, pues el tema del esbozo primario, si os acordáis, ¿no? Entonces, bueno, es al final del tema, pero repito que este autor lo vemos en la mayoría de los temas, por tanto, bueno, es un poco repetitivo. Entonces, ¿en qué consiste este tema? Bueno, pues es lo que os estaba comentando, procesamiento visual inicial, sobre todo lo que es la percepción de la forma. Entonces, para estudiar el procesamiento visual de la forma, ¿vale? La forma, repito, de la forma inicial, no la escena al completo, bueno, pues se ha investigado de diferentes maneras, ¿vale? La primera sería a nivel, bueno, pues fisiológico, que se intenta entender qué tipo de perceptores visuales, ¿vale? Ordenan dicha información, la de la forma inicial. Ahora veremos, bueno, pues qué tipo de neuronas se dedican a ello, pero bueno, son modelos hipotéticos, ¿vale? Que podríamos explicar después. Después, dentro de la investigación, dentro de la psicofísica, también se intenta dar explicación bueno, pues cómo somos capaces de dar forma a los objetos que a nivel estimular nos llegan a través de los ojos. Y después tenemos la tercera teoría, que trataría de explicar la percepción de la forma, que es la teoría computacional de la visión, que es la que os comentaba, la de Marr. Vale, por tanto, bueno, este tema, quitando bastante información que nos han quitado del temario, bueno, pues es bastante facilito. Bien, por tanto, la primera investigación, bueno, el primer ámbito de investigación para la percepción de la forma, bueno, pues fue el ámbito de la fisiología. Vale, estos autores, Hubel y Wessel, trataban de explicar, bueno, pues qué tipos de neuronas y cómo se estructuran las neuronas, sobre todo en lo que estábamos comentando, la corteza asociativa primaria, en este caso visual, vale, en este caso, bueno, pues se denomina la corteza estriada, es decir, esa información que nos llega a través del ojo, cómo es el cerebro capaz, a través de las neuronas, de explicar y darnos a entender psicológicamente, bueno, pues la forma que tienen los objetos. Bien, para estos autores existen diferentes, bueno, pues tipos de células, ¿no? Que recogerían todo este tipo de información. Este tipo de células, tal y como os pongo ahí, bueno, pues serían las encargadas de recibir y de interpretar lo que es la orientación, el movimiento de las líneas y los bordes. Vale, por tanto, cada una de las células harían diferentes funciones. Las vamos a ir viendo, tienes el libro ahí, ¿no? Porque viendo los dibujitos, bueno, pues ya entendemos un poquito mejor en estos autores cómo tratan de explicar la percepción de la forma. Bien, el primer tipo de células que hablan estos autores son las células simples, ¿vale? Como vemos aquí en la figura 3.1 de la página 109, bueno, vemos aquí, bueno, pues vemos círculos, puntos positivos, negativos. Lo que tratan de explicar estos autores, bueno, pues que este tipo de células simples, ¿vale? Tienen campos positivos y negativos. ¿Eso qué significa? Que son zonas positivas, es decir, que se estimulan, y zonas negativas, que son off, ¿vale? Que serían inhibidoras. Cuando entra la luz, algunas se excitan y otras se inhiben. También deciros, lo voy a explicar después, bueno, pues que toda la información que entra por los ojos ya sabéis que va a la retina, ¿no? Y en la retina, bueno, pues tenemos los receptores que veremos después en el tema 1, bueno, pues que son los conos y los bastones. Y después tenemos la zona de la fobia, que la zona de la fobia es una zona de la retina, bueno, que si veis alguna foto del ojo, como vamos a ver después, bueno, es como un hundimiento. Bueno, pues ahí digamos que los campos perceptivos, bueno, pues son mucho más pequeños, ¿vale? Que en la zona de la retina.
Por tanto, este tipo de células, ya veis, bueno, pues que simplemente la organización que tienen, bueno, tal y como os pongo aquí, es una región excitadora, ¿veis, no? Bueno, pues este cuadrado de compositivos, una región excitadora estrecha y alargada que está flanqueada simplemente, bueno, pues por una región inhibidora, ¿vale? Es un poco para diferenciar, bueno, por las zonas on-off de este tipo de células que hablan Hubel y Wissing. Este tipo de células simples lo que tratan bueno, la información que reciben, trata de interpretarla y, por tanto, a partir de estas células seríamos capaces de detectar bordes, ¿vale? Líneas, barras y la orientación, ¿vale? de los estímulos externos, ¿sí? Por tanto, bordes, líneas, barras y orientación, las células simples. El siguiente tipo de células que hablan estos autores son las células, bueno, pues, complejas. Las células complejas son el 75% de todo el conjunto de las células que se encuentran dentro de la corteza visual estriada, que es la corteza visual primaria, ¿vale? Tal como hemos comentado antes. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de células, las complejas y las simples? Bueno, pues que estas tienen, bueno, pues campos receptivos muchos más grandes que las simples, ¿vale? Y estas ya son sensibles al movimiento de las líneas, ¿vale? Las anteriores no. Por tanto, ese es el punto clave que diferencia este tipo de células complejas, ¿vale? Que repito que son el 75% de las células dentro de la corteza visual estriada o visual primaria, ¿vale? Por tanto, las anteriores serían líneas, bordes, y esta ya es capaz de detectar movimiento de las líneas, ¿vale? Y por tanto interpretar psicológicamente que existe un movimiento, bueno, pues de esa luz que no llega a los objetos, como veremos, bueno, y en el tema 2. Y después tenemos, bueno, ya veis aquí, que se me ha olvidado decir, bueno, es parecido, ¿no? Pero en este caso, ya veis que tiene zona positiva y negativa, on-off, diferente, ¿vale? Que la anterior, donde las células justamente tiene que llegar el estímulo, en concreto a la zona on y off, en las simples, y aquí, como veis, bueno, pues puede ser on-off, ¿vale? Por tanto, bueno, pues es más sensible, digamos, a lo que estábamos comentando al movimiento. Y después tenemos las células hipercomplejas. Vuelvo a repetir que esto es un modelo hipotético, por tanto está demostrado hasta cierto punto. Vale. Las células hipercomplejas sería un conjunto de células simples y complejas, en este caso, pero la función más diferencial con respecto a las anteriores, vale, se denominan las células hipercomplejas también células de inhibición final, porque son capaces de leer un estímulo y dispararse, estimularse cuando termina ese estímulo. Por tanto, son capaces de entender los bordes. Vale, entendemos por tanto la diferencia entre las simples, las complejas y las hipercomplejas. ¿Cuál es el funcionamiento de cada una de ellas? Bien, bueno, pues a partir de esos estudios, ellos, Hubel y Wissing, tratan de explicar cómo percibimos la forma inicial. Vale, veremos a lo largo de los temas que, bueno, que es mucho más complejo, pero para el primer paso de percepción de la forma, tratan de explicar, bueno, pues a partir de este tipo de células dentro de la corteza estriada visual primaria. Vale. Aparte de lo que es el tipo de células, bueno, pues también hablan cómo creen estos autores, ¿no? A partir de los estudios de fisiología, cómo creen estos autores que se estructura, ¿no? La corteza estriada. Antes hemos hablado de las células y ahora la pregunta que se hacen es cómo se estructuran esas células. Vale. Por tanto, también tratan de explicar, bueno, pues la arquitectura, la organización de la corteza estriada. Bien, la organización retinotópica que hablan de Hubel y Wissing, veremos después qué es esto de retinotópica, entendemos, ¿no? La zona de la retina. ¿Sí? Vale. Para estos autores, ¿cómo se organiza la retina? Pues para ellos es como, para estos autores, digamos que cuando entra un estímulo luminoso, un estímulo visual, se crea, digamos, como una radiografía en la retina y esa retina, esa misma información, es como si la pasara a la corteza estriada, ¿vale? Como una foto. Digamos que es una autorradiografía. No es exactamente igual, ¿vale? Bueno, se denomina magnificación cortical. Aquí veis un poco, por ejemplo, en el ejemplo en la figura 3.3, que habla de autorradiografía del hemisferio izquierdo, ¿vale? Bueno, en este caso es un mono, porque ya os comento que son modelos hipotéticos que en el humano serán similares, pero no son exactamente igual. Por tanto, veis que es como una radiografía del estímulo externo. Es como algo parecido a lo que vemos.
Vale. Bueno, pues para ellos la organización retinotópica sería como una foto de lo que ve la retina. Pero lo más interesante de Hubel y Wessel es que hablan, bueno, pues que esta estructura retinotópica se organiza en columnas. Bien, si pasamos, por ejemplo, a la figura 3.4, vemos que este tipo de columnas, además, también se estructuran en función del dominio ocular, es decir, llega toda la información del derecho y el izquierdo, ¿sí?, a la corteza visual. Si ya habéis estudiado el sistema visual, ya sabéis que tenemos dos campos visuales en cada ojo, uno nasal y otro exterior, que se cruzan en el quiasma óptico, y esta información por ambos ojos, ¿vale?, llega al cerebro, y esa estructura es, para estos autores a nivel fisiológico, bueno, pues como veis es una estructura de dominancia ocular, ¿vale? Llega la información del izquierdo, derecho, para juntar todo en la escena final. Por tanto, para estos autores, repito, la organización retinotópica es a través de columnas de dominio ocular, tal y como veis aquí en la figura 3.4. ¿Vale? Bien, y además, dentro de la estructura de la corteza estriada, para estos autores, además de esa diferencia, tal y como hemos visto, de dominancia ocular, como veis en la figura 3.5, también es una organización modular. Vale, ¿esto qué significa? Como podéis ver, aparte de este dominio ocular izquierdo-derecho alternante, existen como 6 módulos donde existe percepción para determinadas orientaciones de los estímulos externos. Se entiende esto, ¿no? Ves que va cambiando la orientación en este caso de la percepción de la forma. Por tanto, un estímulo llegaría directamente a esa zona receptora de esa inclinación en particular. Estamos hablando, repito, de la percepción de la forma. En este caso, bueno, pues de la orientación. Llegaría esa información a ese módulo, ¿vale?, que se corresponde exactamente con esa orientación, y la información de ambos ojos. Por tanto, para estos autores, esta sería la estructura, ¿vale?, de la corteza estriada. Por tanto, sería de dominancia ocular y una organización modular. En este caso, bueno, pues habla de 6 módulos. Se entiende un poquito cómo llega la información y cómo está estructurado. A lo largo de los otros temas veremos ya a partir de esto, digamos, es la organización más básica, ¿vale? Después ya es mucho más compleja, pero bueno, para que entendáis la forma, cómo entiende el cerebro la forma de los objetos. Vale, por tanto, eso es lo que os comentaba, una organización modular de 6 capas que están organizadas en módulos y columnas que se distribuyen perpendicularmente, en este caso a la superficie, en función de la orientación. Vale. Para finalizar, bueno, las investigaciones de fisiología de Hubel y Wiesel, bueno, pues hablan también, bueno, pues de un aspecto muy importante que aparte del desarrollo evolutivo genético, ¿no?, que tenemos todos los humanos y los animales en este caso, pues también hablan de que es muy importante los factores externos del contexto a la hora de desarrollar todo este tipo de percepciones, ¿no? Por tanto, habla, bueno, pues que es fundamental los periodos críticos de maduración, ¿vale?, donde ya sabéis, por ejemplo, los programas de estimulación temprana, ¿no?, que se realizan con este tipo de percepción visual a lo mismo que, bueno, pues otro tipo de percepciones y otras funciones, bueno, pues neuropsicológicas, habla de la importancia, bueno, pues de la estimulación, ¿vale?, de la percepción de la forma en estos periodos críticos, bueno, pues madurativos. Por tanto, como veis, aparte de estudiar un poco a nivel fisiológico, sobre todo monos, como la percepción de la forma en la corteza estriada visual primaria, bueno, pues también ha estudiado un poco cómo se desarrolla evolutivamente, ¿vale? Y repito, le da mucha importancia a los factores del medio ambiente. Ya sabéis que gracias a la neuroplasticidad del cerebro, bueno, pues digamos que toda función neuropsicológica y cualquier función sensorial es entrenable, ¿no? Por tanto, bueno, pues es un poco lo que comentan estos autores con respecto a la fisiología de la percepción visual. ¿Ok? Bien. Hemos visto, por tanto, la aproximación dentro de la fisiología y después tenemos la aproximación de la psicofísica. Si no os gusta la física, en esta asignatura estamos fastidiados. Vale, son conceptos de física facilitos. A ver si soy capaz de que los entendáis bien. Bien, para la psicofísica, bien, la primera pregunta que se hace en los psicofísicos.
Bueno, si todas las formas que nosotros vemos a través del ojo, si se pueden descomponer todas por líneas y bordes. Vale, es un poco lo que comentaban los otros autores, ¿no? Que eran bordes, terminaciones con esas células, ¿no? Las simples, las complejas y las hipercomplejas. Unas veían, bueno, pues las líneas, al final las hipercomplejas un poco, bueno, cuando finaliza el estímulo los bordes, la otra la orientación, es lo que acabamos de ver. Pero para la aproximación psicofísica, como deriva también, bueno, pues de la física, lo que trata de explicar es que un estímulo visual, ¿vale? Es decir, una fuente luminosa, se puede descomponer en términos de frecuencia espacial. ¿No? Sabemos que es una frecuencia. O sea, y esto lo explico la frecuencia como un muelle. Vale, un muelle cuando le estiramos tiene poca frecuencia. ¿Por qué? Porque digamos que los giros, ¿verdad?, que quedan mucho más espaciados. Cuando apretamos un muelle, la frecuencia, ¿no?, de los muelles, en este caso del hierro, ¿no?, pues tiene mayor frecuencia porque se repiten en mayor cantidad en menor número de lapso temporal. Vale, por tanto es un poco lo que trata de explicar. Ahora lo voy a explicar mejor. Bien, dentro de la aproximación de la psicofísica, cualquier estímulo visual, vale, se puede descomponer en lo que acabo de comentar, en elementos de una frecuencia espacial. Bien, ¿cuál es el elemento clave dentro de la frecuencia espacial que dicen los psicofísicos que podemos utilizar para intentar explicar la percepción de la forma? Bueno, pues en este caso habla de las ondas. Tenemos, por ejemplo, la figura, bueno, pues 3.6 y la 3.7, que son, bueno, pues diferentes tipos de ondas. Vale, vemos, por ejemplo, aquí la onda sinusoidal, perdón, sinusoidal y la onda cuadrada. Ahora veremos qué significa esto. Por tanto, las células de la corteza estriada visual primaria lo que realizan es un análisis de los componentes, ¿vale? O sea, es decir, filtran esa estimulación que nos llega del exterior y la descomponen como en bandas de frecuencias, ¿vale? Es un poco lo que vamos a explicar. Cómo nuestro cerebro es capaz de interpretar una frecuencia espacial y entender psicológicamente, ¿no?, que eso es una forma, una orientación, etcétera. Por tanto, nos tenemos que basar en este caso, bueno, pues que la percepción visual en la corteza auditiva, perdón, la corteza visual primaria sería, en este caso, la onda. Bien, una onda, vale, cuando juntamos varias ondas, puede tener diferente frecuencia y en este caso lo que se denomina enrejado. Vale, tenéis aquí un enrejado, como veis, con diferente frecuencia, o un enrejado en función en este caso, de la onda. Vamos a explicar ahora mejor qué es esto de los enrejados y las ondas, etc. Bien, os ponen en este ejemplo, entonces sí, en la figura 3.8, vale, os lo pongo aquí, mirad, estos son dos flechas. Una flecha que está más lejos que otra, por tanto, nuestro cerebro entiende, ¿verdad?, que la otra flecha, la de lejos, la vemos más pequeña, ¿sí o no? Porque está más lejos. Pero a que somos capaces de interpretar que porque esté más lejos no tiene por qué ser más pequeña que la que tenemos más cerca. Bien, pues esto es básicamente lo que quieren explicar estos autores. Vale, es un poco bueno, el ejemplo del ángulo visual, que a pesar de un objeto que está más cerca nuestro de la vista, bueno, tiene un ángulo visual mayor que el que está más lejos, ¿cómo interpreta nuestro cerebro que ese estímulo es de similar tamaño? Y para ello, bueno, pues utilizan en el ámbito de la psicofísica esta variable, ¿no? Ciclos por grado de ángulo visual. Es un poco lo que vamos a explicar. Bien, por tanto, estos enrejados sinusoidales, esta información visual que entra a través de nuestros ojos, que en la psicofísica, vuelvo a repetir, habla de ondas, el conjunto de ondas son los enrejados sinusoidales, que es un poco lo que nuestro cerebro tendría que interpretar. Bueno, pues tiene diferentes características dentro de la física, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, nuestro cerebro tiene que saber leer la frecuencia de ese enrejado, la amplitud de onda de ese enrejado, la fase de ese enrejado y la orientación del enrejado. ¿Para qué? Para ser capaces de darle forma a los objetos exteriores. Por tanto, estos son conceptos de física pura. Vamos a ver, la frecuencia es lo que estábamos diciendo antes. La frecuencia espacial viene dada por la anchura, ¿no?, de esas ondas que hemos visto
por tanto de las zonas claras y oscuras que componen un estímulo visual. Si son anchas esas ondas, tiene menor frecuencia, que es un poco el ejemplo del muelle que hemos visto, y al contrario, si las zonas claras y las oscuras son mucho más estrechas y se repiten mucho más, por tanto el estímulo, bueno, pues en este caso el estímulo visual tiene mayor frecuencia. En este caso la frecuencia espacial, por tanto, como estamos hablando, dentro del enrejado sinusoidal, la unidad de distancia que utilizamos dentro de la aproximación de la psicofísica es el grado del ángulo. ¿Vale? Es lo que os acabo de comentar. Teniendo en cuenta la frecuencia, en este caso la frecuencia, solo tiene en cuenta el ángulo. Por tanto, si solo utilizamos la frecuencia espacial, entenderemos que el objeto más lejano es más pequeño que el cercano. Por ello tenemos que tener en cuenta todos estos parámetros que son los que estamos ahora explicando. Bien, eso con la frecuencia. La amplitud de onda. Bueno, la amplitud de onda se entiende como mayor o menor intensidad luminosa de zonas claras y oscuras. Es decir, si hay zonas más claras o más oscuras, lo que entendemos todos como contraste, ¿no? Más o menos contraste de esas zonas claras o oscuras. Yo creo que tenéis aquí, a ver, no lo tenéis. Bueno, os viene aquí, ¿no? La fórmula del contraste simplemente es diferenciar la zona de máxima, ¿no?, intensidad de luz con la mínima intensidad de luz. Es decir, un contraste, ¿sí o no? Eso ya entendemos todo lo que es un contraste. Para darle forma a los objetos a nivel neurológico dentro de la psicofísica también hay que tener en cuenta la fase. ¿La fase qué significa? Bueno, pues cómo oscila esa onda sinusoidal, que es lo que nuestro cerebro, en teoría, dentro de la psicofísica, entendería como una forma determinada. Por tanto, tiene en cuenta la orientación, ¿vale?, de esa onda. Entonces, bueno, en función de la posición, simplemente, bueno, esto también es física. Fase seno en 0%, ¿no?, en 0 grados de inclinación. Fase coseno, ¿os acordáis de cuando estudiasteis matemáticas? Vale, 90 grados. Antiseno es conocida al revés, son 180. Y anticoseno, bueno, pues fase de 270. Entendemos que, por tanto, a partir de la fase, dentro del ámbito de la psicofísica, nuestra corteza entendería la orientación de los objetos. Bien, y después la orientación lo que trata de explicar es el grado de desviación de la vertical, contrario al reloj. Por tanto, a ver si entendemos un poco la diferencia. Dentro de la primera aproximación a la percepción de la forma, tenemos la fisiología, trata de explicar a través de este tipo de células la primera información que el cerebro entiende de forma, que veremos a lo largo de los temas que es más complejo, pero la primera aproximación neurológica a la percepción de la forma a través de las células, ¿vale? Simples, complejas, hipercomplejas. Las simples ven, bueno, pues vemos líneas, tan solo vemos líneas. En las hipercomplejas ya le damos, perdón, en las complejas ya le damos un poco de orientación, ¿vale? Y en las hipercomplejas son la suma de las anteriores más la percepción de finalización de estímulo, ¿vale? A través de la psicofísica, lo que entiende la aproximación de la psicofísica es que esa información que nos llega a nivel neurológico son ondas, ¿vale? Entonces, esas ondas, ¿cómo se traducen a nivel neurológico? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta la diferencia de intensidad de luz entre las oscuras y las claras, si son más anchas o más estrechas, que es lo que nos da, bueno, pues la frecuencia y la orientación, ¿vale? Por tanto, a través, bueno, pues de esa onda sinusoidal, el cerebro entiende, bueno, pues la forma y la orientación de los estímulos u objetos externos. Es un poco complejo esto de explicar y de entender, pero bueno, lo más importante es que veáis un poquito la diferencia. Bien, dentro de la psicofísica también está el análisis de Fourier, que tenéis aquí en la figura 3.9 y 3.10. Bien, lo que trata de explicar dentro de la psicofísica, bueno, pues dice que a veces, bueno, pues la información exterior, ¿no?, cualquier onda que nos llega de intensidad de luz, en este caso de información visual, que por lo general es un conjunto de ondas, ¿vale? Pero es que ese conjunto de ondas el cerebro es capaz de descifrarlas, bueno, pues
cada una de ellas. ¿Y cómo las descifra? Pues tenéis aquí en la figura 3.9. ¿Vale? Tenemos, por tanto, por ejemplo, ¿no? Una onda, si nos llegara, ¿no?, a nivel neurológico, una onda en este caso, bueno, pues cuadrada, como el cerebro, bueno, pues va poco a poco, ¿vale?, seleccionando esas ondas hasta entender que es cuadrada. Bien, la primer componente dentro del análisis de Fourier, en este caso una figura 3.9 es la A, ¿vale? Sería, bueno, pues en este caso el componente fundamental, ¿vale? Que si os fijáis, la primera lectura, por tanto, que hace dentro del análisis de Fourier, dentro de la psicofísica, veis que esta primera onda, lo que primero que detectamos, esta onda sinusoidal, es la frecuencia y la amplitud. O sea, aquí lo que trata de explicar es que si nosotros de repente nos llega la información de esta onda sinusoidal cuadrada, ¿cómo somos capaces de desgranarla? Por tanto, lo primero es que vemos en la figura 1, perdón, en la A, que lo primero que desgranamos es la frecuencia y la amplitud. ¿Sí o no? ¿No tiene igual frecuencia igual amplitud que la cuadrada final? Ajá. Bien. Posteriormente, bueno, pues lo que va traduciendo a nivel neurológico se denominan en este caso, ¿vale? Por tanto, el A es el fundamental, el componente fundamental que se denomina y después se llaman armónicos. Los armónicos en este caso, bueno, pues son diferentes ondas frecuentes, vamos, con la frecuencia similar, pero que varían en función de la amplitud de la onda, ¿vale? Es decir, trata de explicar esas dos frecuencias y esa onda similar de la A hasta la F, bueno, pues trata de desgranarlo mucho más. Es decir, primero haríamos como una percepción bruta del estímulo visual y después ya lo desgranaríamos mucho más en esto que denominamos dentro del análisis de Fourier, bueno, pues componentes, ¿vale? Componente fundamental, el más básico, el A, y después ya haríamos, bueno, pues el análisis de los componentes, en este caso, armónicos. Bien, ¿qué es lo más importante del análisis de Fourier? Bueno, pues lo que vemos aquí en la figura 3.10. Como estamos hablando dentro de la psicofísica y por tanto entendemos desde esta perspectiva que la información y la estimulación visual es a través de la frecuencia espacial, lo que trata de explicar a través de esta teoría que acabamos de hablar, bueno, este análisis de Fourier que también se basa en la física, es lo que os comento en la figura 3.10. Vale, existe información, primero cuando nos llega un estímulo, en este caso, por ejemplo, tenemos la figura 3.10, imagínate que es una foto. Nosotros vemos la foto, entonces esas ondas sinusoidales que nos llegan con información, nos llegaría información de ondas con una frecuencia baja y otras con una alta. Entonces, lo que se ha demostrado que esas ondas de frecuencia alta, lo que nos dan son los detalles, tal y como vemos a la derecha de la imagen original, ¿vale? En la C, ¿vale? Ondas de frecuencia alta nos dan los detalles de la imagen, mientras que a la izquierda las ondas de frecuencia baja nos dan una imagen mucho más global. Entendemos, ¿no? Por tanto, si estamos hablando de una onda sinusoidal, si tiene una amplitud y una frecuencia, en este caso amplia, ¿no?, valga la redundancia, la información es mucho más global, que es un poco, se fundamenta como el componente A de Fourier, ¿no?, que tenéis ahí. Y después ya los armónicos de Fourier lo que trata es de desgranar muchísimo más la información, por tanto, mayor frecuencia, mayor detalle, en este caso de la información visual que nos entra por los ojos. ¿Entendemos? Vale. ¿Qué se le critica a la psicofísica? Que está muy bien, ¿no?, que tratan de explicarlo, pero no da ninguna información a nivel, bueno, pues psicológico, subjetivo, de toda la información que nos llega a la, ¿no?, pues, en este caso, a la corteza visual primaria. Sí que es verdad que si habéis estudiado un poco de neurología y de neuropsicología, claro, toda la información que nos llega, esto estamos hablando de percepción visual sin componente subjetivo ni psicológico, pero claro, cuando ya llega esta información, esa escena, que simplemente son formas y orientaciones y movimiento, etcétera, ya llegaría, bueno, pues a la corteza visual de asociación, donde ya entraría, por ejemplo, la memoria, ¿no? Cuando vemos una cara y pues me suena, etcétera, etcétera. Bueno, mucho más complejo. Por tanto, se critica que es que esto no tiene ningún componente subjetivo ni psicológico, ¿no?, que simplemente es pura física, ¿no?, de intentar explicar cómo percibimos las formas, ¿vale? Y una escena global y los detallitos, porque se fundamenta, en este caso, dentro del ámbito de la psicofísica, de la frecuencia espacial.
Bien, y después tenemos la tercera aproximación, que es la aproximación computacional de Mark, que lo vimos el otro día, que lo que trata de explicar, esta es la misma diapositiva que vimos el otro día, que son el nivel de organización de procesamiento visual. Lo que trata de explicar este autor, que ya veréis que sale en muchos temas, bueno, pues que la percepción visual tiene como diferentes etapas, que es lo que él denomina primero el esbozo primario. ¿Vale? El esbozo primario para él sería, bueno, pues una primera escena donde la imagen que vemos es bidimensional. Vale, en este esbozo primario lo único que vemos en esa imagen bidimensional son bordes, barras, manchas y terminaciones. Bien, se denomina que son elementos simbólicos básicos, ¿sí o no? Es decir, vemos cosas sueltas, no lo integramos. Eso lo hacemos posteriormente. Pero son simbólicas porque sí que son símbolos, ¿sí o no? El borde, una barra, una mancha son símbolos, ¿no? Para formar la escena final. Bien, esto es lo que denomina el esbozo primario, que es lo que vimos el otro día. El esbozo 2 y medio, ¿vale? Bidimensional y medio, ¿qué entenderéis? Pues que veremos muchas más cosas. Bien, en el esbozo 2 y medio, 2D y medio, y ahí ya no nos basamos solo en los componentes primitivos, ¿vale? Básicos, sino que ya aquí entraría, bueno, pues una percepción de la orientación y la profundidad de los objetos externos hasta que ya llega al modelo 3D, ¿vale? Digamos que, por tanto, procesamiento computacional, ¿entendéis? Computacional sería como un ordenador, poco a poco, ¿no? Ya haríamos como un modelo 3D donde ya entraría la orientación, la profundidad, el conjunto de primitivas simples del esbozo primario, entonces se organizaría toda esa información jerárquicamente y entonces ya tendríamos un modelo 3D de lo que vemos. Vale. Por tanto, para la aproximación computacional, en este caso, bueno, pues para Mark, es un poco lo que vimos el otro día, ¿no? Por eso quería recordar un poco en qué consistía esta primera aproximación. Para Mark, por tanto, el esbozo primario, tal y como hemos visto, es una imagen bidimensional, por tanto, es como una escena simbólica, bueno, perdón, no es una escena, son elementos primitivos simbólicos, por tanto, es una representación perceptiva, la más primitiva y elemental, es decir, que ahí tampoco vemos nada. Por tanto, el esbozo primario es la primera fase que hemos visto antes, que veíamos líneas, manchas, etc. Bien. ¿Para qué sirve este esbozo primario, esta imagen primera bidimensional? Bueno, pues lo hace explícito lo que acabamos de ver, esos componentes primitivos primarios, a través, bueno, pues de cambios de intensidad de la imagen, lo que antes habíamos visto. En la aproximación computacional, bueno, pues se basa también un poco en el ámbito de la psicofísica. Por tanto, la primera fase de la percepción visual, que en este caso Mark lo denomina esbozo primario, tendría en cuenta, ¿vale?, que describiría a nivel neurológico esas características primitivas simbólicas, que son los bordes, barras, terminaciones y manchas, y esas características primarias son fundamentales para lo que hemos visto antes, el esbozo ya bidimensional y medio, donde ya entraría posición, tamaño, orientación y contraste. La imagen bidimensional, bueno, pues en este caso los receptores visuales lo que ven para Mark dentro del esbozo primario y por tanto los bordes, barras, terminaciones y manchas, lo vemos gracias a la luminancia, que es un poco lo que vamos a ver en el tema 2. Vale, si te acuerdas que es la luminancia, la iluminancia y todo esto. Por tanto, ¿qué nos tenemos que quedar de esta diapositiva? Que la aproximación computacional de Mark, el esbozo primario, es gracias a la luminancia de la escena que nuestro cerebro, en la primera fase de percepción visual, entiende que son bordes, barras, terminaciones y manchas. Por tanto, es una imagen bidimensional en el ámbito, bueno, pues de esta teoría. Dentro del esbozo primario, bueno, pues tal y como hemos dicho, que se basa en luminancia, ¿no? Las transiciones de la luminancia, que lo vamos a explicar después, tiene dentro de este modelo bidimensional, bueno, pues tiene como dos fases. El punto de partida, que sería un esbozo primario bruto, que este esbozo primario bruto, vuelvo a repetir, es una representación bidimensional que se basa en los distintos niveles de intensidad, que es la luminancia que acabamos de ver, pero es una representación monocromática, monocular y estática, es decir, es una descripción analógica que gracias a esta primera etapa del esbozo primario bruto y a través de esa distribución de la luminancia, somos capaces de describir la escena, pero basándonos en las características primarias, es decir, vemos manchas, ¿no?, líneas, bordes, pero no vemos la escena como tal.
Vale, por tanto, para esos autores, como veis, es diferente a lo que hemos visto dentro del ámbito de la psicofísica y de la fisiología. Por tanto, el esbozo primario, primera parte sería esbozo primario bruto, ya sabéis, entendéis, ¿no? Algo bruto que es, bueno, pues que no está desgranado, ¿no? Que está desmenuzado. Por tanto, lo primero es eso que vemos, los componentes primitivos, y después ya pasaría a esbozo primario, en este caso completo, donde estos estímulos, estos componentes primitivos, digamos que ya se agrupan y nos dan una primera escenita bidimensional. Pero simplemente es eso porque después ya vendría lo que acabo de comentar ahí, ¿vale? El esbozo vale, bidimensional y medio, en intensidad y profundidad, y ya el modelo 3D, que sería lo que es ya, bueno, pues una escena ya, digamos, montada. Ya veríamos todas las formas y todos los componentes estructurados. ¿Ok? Bien. Y lo último que habla el tema, bueno, pues intenta explicar más a nivel neurológico ese esbozo primario, bueno, pues cómo se estructura a nivel de fisiología. Bueno, ya sabéis que lo vamos a ver después, pero bueno, en el sistema visual, ya sabéis que la información entra por cada uno de los ojos, se cruza en el plasma óptico y después la información visual pasa por el núcleo geniculado lateral del tálamo. Por tanto, siempre que se intenta estudiar cómo es la corteza visual neurológica primaria, se intenta ver si existen similitudes con las células ganglionares que están a lo del quiasma o de esa zona por donde pasa también esa información visual. Por tanto, cuando hacen experimentos con gatos, con perros, etcétera, bueno, siempre tratan de estimular el núcleo geniculado lateral del tálamo. Lo que vi en este caso era similar a los anteriores, ¿no? Asumió en este caso que la corteza visual primaria era similar, por tanto, a las células del núcleo geniculado lateral del tálamo, y lo que vio es que había, igual que las anteriores, células con centro off y con un entorno on, y al lado células al contrario, ¿sí? Por tanto, cuando nos llega la información, daros cuenta que el juego está en este tipo de explicación de la aproximación computacional de MAR, es que la información queda cero, es decir, una información en una célula, en este caso el núcleo foliculado lateral, ¿vale? Estimula la zona ON, y la otra información que le llega, por ejemplo, a la otra célula adyacente estimula el centro OFF, y como si sumamos el ON y el OFF, se quedaría a cero. ¿Vale? Por tanto, lo que trata de explicar es que la información que nos llega existen como células adyacentes que trabajan ese tipo de información, y cuando, digamos, somos capaces de percibir cuando una célula y la de al lado dicen ok, ¿no? O sea, ok, entonces es como el punto cero, ¿no? La célula, la intensidad del ON es similar a la del OFF de al lado. Es que esto es un poco lío de explicar. Por tanto, el cómputo de los puntos de cruce, en este caso de dos células, tiene que ser cero. Es decir, es como si dos células hicieran fuerza hasta que las dos ganan. Cuando las dos células ganan es cuando, en este caso la información que llega al tálamo, ¿vale? Que sería similar a la corteza visual primaria, bueno, seríamos capaces de percibir ese esbozo primario y por tanto esas características primitivas dentro de la percepción visual. Por tanto, ¿cuál es el resumen de la aproximación computacional de MAR a nivel fisiología, a nivel celular? Bueno, pues que este análisis de esbozo primario también son células simples, al igual que la perspectiva fisiológica, que están en la corteza estriada porque se ha visto que las células del núcleo geniculado lateral en este caso son similares. ¿Y cómo trabajan? Bueno, pues lo que acabo de comentar. Tratan de detectar esos puntos de cruce de cero, ¿vale? Entre dos células adyacentes on-off y la contraria off-on, y a partir de ahí es como, dentro de esta aproximación computacional, entiende MAR que somos capaces de percibir estímulos visuales, ¿vale? Externos, estamos hablando del esbozo primario, por tanto, en base a la luminancia, que es un poco lo que vamos a hablar. ¿Se entiende más o menos un poco? Es complejo esto. No sé si viene aquí si venía aquí alguna fotito. No. Pero bueno, lo más importante es
Lo más importante es entender, bueno, si os viene aquí en la figura 3.21, tenemos, ¿no? Vamos a leerlo. Mecanismo fisiológico hipotético. Vuelvo a repetir que estos son todo hipótesis, propuestos por Mar. Vale. Para detectar esos puntos de cruce cero, ¿vale? De honor. En la figura A, P en este caso representa el campo perceptivo de una célula geniculada, que es lo que hablábamos del tálamo, con un centro on y el entorno off. Y mientras Q representa ese campo perceptivo de una célula con centro off y entorno on. Entendemos que son como, están juntas, pero son lo contrario. Por tanto, cuando llega un estímulo luminoso, cuando el on de una célula y el off del adyacente son similares, es el punto cero. Y es cuando empezamos, es en el punto donde el cerebro es capaz de interpretar ese esbozo primario. Vale. A ver. Bien. Cuando ambas están activadas es porque se produce un punto máximo de contraste, un punto cero. Vale, una célula I que recibe esta información y dispare al recibirla actuaría como un detector de puntos de cruce cero. Bien, esa información de cruces de punto cero, en la figura B se muestra la forma en que un conjunto de mecanismos, como representados en el A, alineados entre sí, bueno, son capaces de detectar un segmento orientado de puntos de cruce de cero dentro de los límites de orientación, etc. Vamos, aquí lo que trata de explicar es un poco lo que acabamos de ver, que es lo mismo A que B. La figura B sería como un conjunto, veis, de células on-off, ¿vale? Por pares, de tal forma que, repito, cuando llega esa intensidad luminosa o esa información perceptiva, lo que el cerebro lee y entiende son esos puntos cero entre este tipo de células adyacentes. ¿Vale? Es un poco, daros cuenta que es una aproximación computacional, por tanto de computadora. O no, puntos cero. Ya sabéis que el lenguaje de ordenador es 0, 1, 0, 1. Bueno, pues es un poco una metáfora, en este caso, del ordenador. ¿Vale? Bueno, pues esto es en general la percepción de la forma desde la primera fase. A ver, a nivel neurológico es muy complejo entender cómo percibimos las formas, pero bueno, esa es la primera fase y veremos a lo largo del tema, cuando nos adentramos más en cómo es la percepción, no solo en la corteza visual primaria, sino asociativa, cuando ya, digamos, vemos la escena al completo, iréis entendiendo mucho mejor, bueno, pues cómo entra esta información y cómo se estructura para formar, repito, bueno, pues esa escena que nosotros vemos a través de los ojos. ¿Vale? Por tanto, esos son modelos hipotéticos dentro de diferentes disciplinas para tratar de explicar cómo percibimos las formas, la orientación y el movimiento de estímulos internos a través de, dependiendo un poco de la teoría, de la frecuencia espacial en el ámbito de la psicofísica, bueno, etcétera, ¿no? Cada uno con, ya sabéis que depende de la orientación, nos dan una explicación y otros otra. Vale, por tanto, tenemos que entender cada una de las tres, repito, percepción visual simple, ¿no? Porque después ya, como veis ya en el capítulo 4 ya hablamos del espacio tridimensional, que sería un poco lo que hablamos de mar, ¿vale? Lo veremos en este caso la semana que viene. Ya pasaríamos de ese esbozo primario bruto, donde vemos, bueno, pues formas, manchas, etcétera, ¿vale? Ya le damos orientación en el esbozo 2D y medio, hasta ya llegar al esbozo 3D, ¿no? Donde vemos ya una imagen tridimensional que es realmente, bueno, pues ya un poquito más complejo, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver en el tema 4. Por tanto, no os preocupéis, que al final todo tendrá sentido. Vale. Bueno, pues esto es el tema.